Shalom familia, que el Eterno les bendiga en este día. Gracias a todos ustedes por conectarse y por estar aquí en este nuevo estudio, un nuevo tiempo de enseñanza, de aprendizaje, iniciando una nueva carta, un nuevo libro de las Sagradas Escrituras, una epístola escrita por el apóstol Pablo, Rav Shaul, un maestro docto en la ley y en el poder del Evangelio de la fe en Yeshua. Esta carta que estudiaremos hoy, escrita a una comunidad ubicada ¿en dónde? ¿Ah? En Colosas. En Colosas. El gentilicio de los de Colosa era colosenses. Pablo le escribe a los colosenses estando en una de sus prisiones, le escribe esta carta. Y vamos a ver qué contiene, qué mensaje tiene. Es una carta que, aunque pequeña, 4 capítulos, llena en riqueza doctrinal de enseñanza, pues de Pablo a una comunidad creciente, a una comunidad que en medio de Roma, de los griegos, habitaba y a la que era necesario afirmar en muchas cosas importantes de la fe. Así que Pablo centra su discurso de esta carta a los colosenses en el afirmar la fe de los creyentes que vivían en medio de una nación extranjera, de una nación distante al pueblo de Israel. Así que vamos a orar y a dar inicio al estudio del día de hoy, pidiéndole al Señor que sea Él el que nos dirija, que sea Él a través de su Espíritu, dándonos la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, para que hoy su palabra pueda llegar a nuestros corazones y al ser predicada cumpla el propósito por el cual nuestro Dios la envía. La palabra de Dios, como dice la Escritura, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para exhortar. Y así que hoy le pedimos al Eterno que su palabra cumpla ese propósito por el cual la ha enviado. Acompáñenme a orar y demos inicio al estudio del día de hoy. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, en esta hora, porque nuevamente nos regalas este privilegio, esta gran oportunidad, Señor, de poder compartir, Señor, de poder disfrutar, Padre, de el escudriñar tu palabra, Rey. Que sea tu palabra, Rey, la que hoy, guiando nuestros corazones, esté alumbrando nuestro camino, Señor. Que tu palabra en este día, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la envías a cada uno de nosotros. Que hayas en nosotros la disposición, el deseo del corazón, Padre, por oír tu voz, por obedecerte, por hacer tu voluntad, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, y porque siempre hay disposición en ellos para buscar tu rostro, Rey. Yo te agradezco, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Arrancamos con el estudio de esta carta. Vamos a ver un poquito de contexto histórico de la carta a los colosenses. Tiene como título ahí, ¿no? La epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Y el saludo de Pablo arranca de una manera interesante. Pablo, apóstol de Yeshua, el Mesías. ¿Por qué? Por la voluntad de Elohim. Y aquí es importante resaltar algo. El tema de cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pablo entendía que la voluntad de Dios para su vida era ser apóstol, era ser un enviado, un shaliach, un mensajero ¿de qué? De buenas nuevas, un mensajero del evangelio. Y aquí es un punto interesante para reflexionar cada uno de nosotros y es, ¿nosotros hacemos lo que Dios quiere o vivimos según nuestra propia voluntad? Vivimos según nuestros propios deseos y interponemos eso ante los designios de Dios. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces parte de las frustraciones, parte de los ayes de nuestra vida
radican en que no hicimos caso a la voz de Dios, que no nos guiamos conforme a su voluntad. Y ahí es donde tenemos que detenernos por un instante y pensar si lo que somos, si lo que hemos hecho hasta hoy, si donde estamos, si el lugar incluso donde vivimos todo, si el trabajo que tenemos, la profesión que desempeñamos, todas esas cosas es según la voluntad de Dios o es lo que a mi parecer me gusta o me tocó, yo qué sé. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos en situaciones donde estamos fastidiados del lugar donde vivimos, de la vida que llevamos, del trabajo que tenemos, incluso de la pareja que tenemos, ¿no? Y de tantas cosas que pueden ser factores de valor en nuestra vida, que por malas decisiones, que por coger caminos que no debemos, llegamos hasta ahí y hoy nos arrepentimos y vivimos amargados o vivimos frustrados porque no hicimos otra cosa. O simplemente porque al escoger nuestros propios caminos y nuestra propia voluntad, nunca pensamos en que el Eterno tuviese cartas en el asunto, tuviese algo que ver en nuestra vida y nos dejamos guiar por nuestros propios deseos y nunca consultamos la voluntad de Dios. Y aquí es muy importante ver que Pablo entendía que el propósito de su vida, el llamamiento de su vida, para lo que él fue creado, fue para ser un enviado, un shaliach, un emisario de buenas nuevas. Porque dice, por voluntad de Dios. O sea, Pablo dice, esto no fue por voluntad mía. Y aquí es entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios da gozo, da alegría. Pablo se gozaba en medio de las tribulaciones que pasaba por el llamamiento que había recibido de parte de Yeshua, porque entendía que esa era la buena voluntad de Dios para su vida y en eso él sabía vivir. Cuando nosotros le decimos, Señor, haz tu voluntad en mi vida, Señor, obra en mi vida como quieras, dirige mi vida como quieras, pues debemos estar dispuestos a gozarnos y alegrarnos cuando en medio de esa voluntad pasemos por dificultades. Porque pues no solamente las cosas buenas recibiremos de Dios, como dice la Escritura, las malas no. No. Entonces, Pablo, apóstol de Yeshua por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Aquí Pablo estaba junto con Timoteo escribiendo esta carta a los colosenses. Y aquí ya en el verso 2 nos dice a quién le escribe la carta y vamos a ver cuál era esta comunidad. Dice, a los santos y fieles hermanos en el Mesías que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Elohim nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. A los santos y fieles que están en Colosas. Colosas, una provincia de Asia Menor, romana, griega, al que Pablo le escribe una carta, 4 capítulos, con una riqueza profunda, escrita desde una cárcel. Hay una particularidad en la comunidad de Colosas o en la comunidad de los colosenses. Y esa particularidad es que esa comunidad propiamente no la fundó Pablo. O sea, Pablo no fue a Colosas y abrió aquella comunidad. ¿Sabían eso? ¿No sabían eso? Bueno, pues como diría por ahí, me acabo de enterar. Diga, me acabo de enterar. Pablo no fue a Colosas a fundar esta congregación. ¿Saben quién fundó la congregación de Colosas? Si no fue Pablo. No, ahí sí estamos más fregados porque ese nombre seguramente, si se los digo, dicen, ah, sí, pero de resto no le pegamos. Uno de esos nombres raros, sí. Epafras. ¿Por qué se dice que Epafras fundó la comunidad de Colosas? Bueno, Epafras fue un discípulo de Pablo que en uno de sus viajes misioneros propiamente a Éfeso, cuando el apóstol Pablo va por tercera vez a Éfeso, allí se encuentra con este hombre llamado Epafras. Este Epafras
era de Colosas, estaba en Éfeso, que es circundante, o sea, cercano a Colosas, perdón, y estaba allí cuando Pablo tuvo ese viaje misionero. Predicando la palabra en las sinagogas, allí había un hombre llamado Epafras que cuando escuchó ese mensaje del evangelio, se convierte y regresa a la ciudad de Colosas e inicia una comunidad. Muchas de las comunidades que se crearon, y pues Pablo le escribe a varias de ellas en sus cartas, pero no quiere decir que sean las únicas a las que Pablo les predicó o a las que el mensaje que a través de Pablo se predicó llegara. Un ejemplo es Colosas, que Pablo nunca fue, pero por medio de un discípulo de Pablo o de uno que escuchó el mensaje que Pablo predicó en Éfeso, llevó ese mensaje a su tierra, a su natal Colosas, y allí lo predicó y fundó una comunidad a la que Pablo luego le escribe esta carta. ¿Saben quién más era de Colosas? Uno al que Pablo le escribió una carta pequeñita, ¿no? No era ni Tito ni Timoteo. Filemón. Filemón era de Colosas. Filemón conoce a Pablo también, fuera de Colosas, en esos viajes de Pablo, en esos viajes misioneros. Y Filemón era un hombre que en la carta a la que Pablo le dirige expresamente, que es una carta que junto con la de Colosenses se envían. Y ahorita les digo quién lleva la carta de los Colosenses y la carta a Filemón, escrita por Pablo, quién es el que se la lleva, porque Pablo estaba preso. Colosenses, Efesios, Filemón son cartas que Pablo escribe estando en la cárcel. Y Filemón era un hombre, digamos que acomodado en la comunidad de Colosas, que tenía un siervo que se llamaba, Onésimo. Recuerden, Filemón tenía un siervo que se llamaba Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo fue un siervo de Filemón, ya saben, ¿listo? Ahora, ¿qué papel jugó Onésimo en todo esto? Onésimo un día dijo, me le vuelo a mi señor, y se le fugó a Filemón. Ustedes saben que en esa época había servidumbre, ¿cierto? O sea, yo si tenía el dinero y había comprado un siervo o un esclavo, lo tenía en mi casa, y según la ley me amparaba que yo lo tuviese sin problema, ¿verdad? Y este Onésimo se le fuga una vez a Filemón, le roba un dinero y se le desaparece. Dadas las diosidencias de la vida, resulta conociendo a Pablo en una de sus prisiones. Onésimo conoce a Pablo en una de sus cárceles. O sea, no que Pablo tuviera cárceles, sino en una de esas encarceladas que tuvo el apóstol Pablo, que gracias al Eterno vivió. Ustedes saben que si no hubiese sido porque Pablo estuvo varias veces preso en la cárcel, seguramente su mensaje no se hubiera extendido como se extendió. Lo digo porque Pablo una vez saliendo creo que era de Éfeso, lo apedrearon y casi lo matan. Y Pablo era un hombre echado para adelante, era un hombre que no comía cuento, comía carne, kosher, pero comía, ¿cierto? El hombre no se dejaba amedrentar por nada. Incluso luego de haber sido apedreado, el hombre se levanta al otro día y vuelve a entrar a la ciudad y empieza a predicar. Y uno dice, ¿qué le pasa a este? Casi que lo matan por predicar el evangelio y este seguía predicando. Y digo que si no hubiese sido por las prisiones, Pablo seguramente hubiese muerto antes. Porque Pablo era un hombre que no le temía nada, al Señor nomás. Entonces, fue necesario que estuviera varias veces bajo prisión romana, y esto también permitió que el evangelio se expandiera incluso entre los soldados romanos. La manera de custodiar a Pablo en sus prisiones, ¿saben cómo era? Un soldado 24 horas amarrado a Pablo. O sea, eso ni los presos más buscados. Y imagínense a Pablo atado a un hombre 24 horas
ese hombre intentando callar a Pablo porque Pablo le predique y predique y predique y predique. Y cada 24 horas le cambiaban la guardia y decía, este es nuevo, imagínate que tengo un mensaje para ti. Y todos se empezaron a convertir a causa de la predicación de Pablo. Pablo en una de sus cartas dice eso, que ya le predicó a toda la cárcel. Ya todos conocen del Señor por su predicación. Así que Pablo entendía que, vuelvo, por voluntad del Señor era apóstol, y si la voluntad de Dios era que estuviera en una cárcel, pues la voluntad de Dios era que en esa cárcel le predicara a los de esa cárcel, o no merecían también los de la cárcel escuchar las buenas nuevas. Eso es un lindo mensaje para nosotros, que cualquiera que fuera nuestra situación, no podemos callar el mensaje. Estamos en enfermedad. Uy, Señor, pero ¿yo por qué hago en esta clínica aquí con este suero, este catéter, ¿cómo se llama? Esta canalización, ¿cierto? Y aquí con estos 4 más enfermos que se mueren, ¿yo qué hago aquí, Señor? Libérame, sálvame, pero ¿dónde está la ayuda? Y el Señor diciéndole, a ver, mi hijo, si lo puse ahí es para que le hable a esos 4 que tiene ahí a su lado. O sea, es entender que cualquiera que fuera nuestra situación, que sea donde estemos, sí, nuestro propósito en la vida es hacer la voluntad de Dios, pues entender que la voluntad de Dios es llevarnos de su mano y por donde los caminos que Él quiera que andemos. A veces nos quejamos, Señor, porque estoy en esta escasez haciendo fila aquí para recibir el subsidio del gobierno. Todos los meses vengo y veo a una abuelita que viene a recibir también y está llevada con problemas. ¿Y yo qué hago aquí, Señor? Si yo soy un hijo del rey. Pues el Señor dice, pues predíquele a esa también. No sé, es como, digamos que voltear un poquito el panorama y la situación por la que estamos viviendo y pensar, si estoy aquí, ¿qué quieres Dios conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Estoy en un hospital, pues seguramente no hemos pasado por esas, o quizás sí, en una cárcel, yo qué sé, en una ¿qué? En una ciudad, en una nación, en un pueblo que no es el mío, donde sea que esté. Señor, ¿por qué me tienes aquí? Ok, Pablo entendía que donde fuera que estuviese, era la voluntad de Dios. Y no callaba el mensaje. Entonces, Onésimo, que fue ese siervo de Filemón, que se le voló, se le escapó con una platica. Filemón, pues, estaba molesto porque se le había escapado a su siervo y aparte lo había robado. Se encuentra con Pablo en una de sus prisiones y este Onésimo es el que lleva luego la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Ahora imagínate a Onésimo cuando le damos Filemón, que es una carta pequeñita desde un capítulo, y de hecho después de Colosenses vamos a leer Filemón. Imagínate a Onésimo llevándole la carta a los Colosenses y de paso a su expatrón al que se le había volado y lo había robado. Que Pablo escribe en la carta a Filemón, le dice a este consiervo Onésimo, al que te pido que lo recibas, que le perdones y que yo pagaré incluso lo que él tuviese hecho. Si no es que tú te debes más a mí, le dice Pablo a Filemón, y ahí es como que Filemón que queda como condorito, yo como le cobro a este, si mira lo que ha hecho Pablo. ¿Me hago entender? Bueno, cuando demos la carta es un saludo más y es como la carta de recomendación que dice Pablo, llévesela a Filemón para que lo reciba, porque donde usted no llegue con esta carta, ese Filemón quién sabe qué hace con usted, lo mete preso o alguna vaina, se las cobra. Pero llega Onésimo con la cartica y le dice, mira, aquí le mandó Pablo, y ese con las ganas de acabarlo lee y dice, te manda esta carta Pablo de su puño y letra pidiéndote perdón por Onésimo, que se arrepintió, que se convirtió y del cual te digo que le perdones tu deuda y tales. Pero quedó Filemón ahí como, pues bueno, circunstancias que el Eterno permite. No digo que lo que haya hecho Onésimo estuviese bien y que se le hubiese volado y eso, pero resultó siendo un colaborador de Pablo para llevar luego una carta a Colosas y a Filemón. ¿Listo? Ay, bueno. Entonces, ese es como el contexto aquí de la carta a los Colosenses, donde tenemos a Filemón, a Onésimo y a Epafras. Epafras, un colaborador de Pablo, que abrió una comunidad en Colosas, a la cual en una de sus visitas de Epafras a Pablo en su cárcel, le contó y le dijo, mira, la comunidad está creciendo, está firmada, una comunidad fiel, una comunidad que ora, una comunidad que
que se esfuerza por hacer la voluntad del Señor. Pero sí te digo, Pablo, que hay un complique ahí, como en todas las congregaciones hay un complique, y el tema que pasaba en Colosas era que los colosenses, como los romanos, como los griegos, están acostumbrados a adorar a cuanta imagen hubiese, al dios Hermes, a la diosa Afrodita, al dios, otro dios griego, bueno, a todos esos dioses. Y estaba el peligro de que se permeara la fe en Yeshua y tomaran a este Yeshua como otro de esos dioses tantos a los que adoraban los griegos. Entonces, Epafras le dice a Pablo, pues bueno, están fieles, pero está complicado el asunto porque como que ellos no están diferenciando muy bien entre qué es un ídolo, qué es eso, y qué es el Mesías, qué es Yeshua. Entonces Pablo escribe esta carta para afirmar a los colosenses en la fe en Yeshua. Por eso, en este capítulo 1, Pablo va a hablar acerca de quién es Yeshua, su identidad, ¿sí? Que no es cualquiera. O sea, que no es cualquier dios como Hermes, como Afrodita, como cualquiera de esos dioses griegos, no es. Yeshua es alguien superior, es un ser que lo llena todo. Entonces, ese es el mensaje que va a enviar Pablo, y va a dar unas directrices. En Colosenses se habla de que nadie os juzgue por comida, por bebida, por día de fiesta, no sé qué, luna nueva, todas esas cosas, todo es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece al Mesías. Eso aparece en el segundo capítulo de Colosenses. Así que Colosenses es una carta interesantísima, rica, es similar a lo que le escribe Pablo a los Gálatas, similar en contenido así. La de los Gálatas es un poco más extensa, pero tiene su aire galatense. ¿Galáctico? Bueno, ustedes me entienden. Entonces, a los colosenses, a la comunidad que está en Colosas, y le dice Pablo, oiga, yo no les he puesto la Biblia, discúlpenme. Le dice Pablo, gracia y paz. Gracia y paz. Y fíjate que este término gracia es muy interesante. Últimamente todos los términos aquí son muy interesantes. Pero este término de gracia es interesante porque ¿qué es gracia? Lo contrario a la desgracia. Muy bien. ¿Pero qué es gracia? ¿Qué creen ustedes cuando Pablo dice gracia y paz? ¿Qué creen que le está diciendo a los colosenses o en sus cartas en general? ¿Qué es gracia? ¿Ah? Favor. Ok. ¿Qué es gracia? Un regalo no merecido. ¿Qué es gracia? Misericordia. ¿Ah? Cuando Pablo dice gracia, es como que cuando Dios te mire, le seas, voy a usar esa expresión, le causes gracia, le seas agraciado a Dios. Me explico. ¿No les ha pasado que de pronto conocen a alguien la primera vez que lo ven? Nunca lo habían visto en la vida. Y de repente por cosas de la vida se conocieron y charlaron par cosas y les cayó bien. Pasa, ¿no? De pronto conociste a alguien al que cruzaste par palabras, empezaste a hablar y tales, y de repente te cayó bien. O sea, cuando te despides dices, uy, qué persona tan amable, tan gentil, tan chévere, uy, no. Y seguramente la próxima vez que te lo encuentres ya lo sientes más cercano. Y bueno, algo así es lo que Pablo dice cuando saluda de esta manera. Gracia y paz. Es como que cuando Dios te mire, tenga esa sensación de ti como cuando tú ves a alguien y te cae bien. No como que lo ves y dices, uy, no, qué terapia otra vez encontrármelo. Sino que dices, uy, este fue el de la vez pasada, uy, qué persona tan amena, tan agradable, tan honesta, tan chévere. Y paz, pues, es que tengas tranquilidad, ¿sí? Gracia y paz, lo que aparece en la bendición arónica, ¿no? Que el Señor muestre su favor hacia ti, ¿cierto? Que te llene de paz, que su rostro se voltee hacia ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y de Yeshua el Señor. Versículo 3.
Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, habiendo oído de vuestra fe en el Mesías Yeshua y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, luego de haber leído estos 3 versos, 4, 5 y 6, volvamos. Habiendo oído de vuestra fe en Yeshua. ¿Cómo arranca el verso 3? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Yeshua, porque hemos oído de vuestra fe en el Mesías. Y aquí Pablo nos muestra 3 aspectos importantes en una comunidad, en una congregación, de la cual dice él: yo oro por ustedes porque oí. Primer aspecto importante en una congregación: vuestra fe en Yeshua el Mesías. Y esto es supremamente importante. La fe que profesamos por nuestro Mesías Yeshua es un pilar fundamental en la vida del creyente. En una comunidad, en una congregación, como pilar fundamental debe estar la fe en Yeshua. ¿Qué es la fe en Yeshua? No solamente creer que Él es el Hijo de Dios, que lo levantó de entre los muertos y que murió por nuestros pecados. Es también hacer su voluntad, seguir sus pisadas, porque como dice Juan, el que le ama debe andar como Él anduvo. Así que algo fundamental en una congregación es la fe en Yeshua. Segundo, ¿qué? El amor que tenéis a todos los santos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un pilar fundamental en una congregación, porque donde no hay amor los unos por los otros, pues ¿qué tipo de congregación es esta? Ninguna, ¿no? No funciona como congregación un lugar donde se predica la palabra del Señor, donde se tiene fe en el Mesías, pero donde no hay amor los unos por los otros. Donde el amor fraternal, el amor de hermanos, que si bien no somos de la misma sangre o de los mismos papás, nos amamos porque hemos encontrado algo en común, y es esa unión que nos da nuestro Mesías Yeshua a través de la fe en Él. Y como tercer pilar o tercera base en una congregación, a causa de la esperanza que os aguarda en los cielos. La fe, el amor y la esperanza. ¿Cuál esperanza que os aguarda en los cielos? Pues confiamos en Yeshua, creemos en sus palabras, nos une el amor fraternal entre hermanos y nos aguarda nuestro mayor consuelo y nuestra mayor esperanza, que es una salvación y una vida eterna. Porque si no, entonces ¿a qué jugamos, no? Si bien es cierto, no buscamos a Dios por lo que nos dé, sino por lo que Él ya es, ¿cierto? No podemos desconocer que este camino nos lleva a la vida. ¿Y cuál es la vida? Conocer al Eterno y a Yeshua, ¿cierto? Esta es la vida, que te conozcan a ti y a tu Hijo al que has enviado. Y este que fue enviado, nuestro Mesías Yeshua, vino para darnos vida eterna. Entonces, esto es lo que Pablo entiende como algo fundamental en una congregación por la que orar. Él dice: yo oro a Dios, le doy gracias a Dios por ustedes, porque escuché que ustedes mantienen la fe en Yeshua, tienen amor los unos por los otros y están firmes en la esperanza que los aguarda en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio predica una salvación por gracia, por amor, por misericordia, ¿verdad?
en la que caminamos conforme a las palabras del Señor para llegar a esa meta y alcanzar esa recompensa. Que ha llegado hasta vosotros, ese evangelio dice Pablo, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y aquí, fíjese de un punto interesante. ¿Qué pasa con el fruto que llevamos? Dice, crece. Y ahí es donde entendemos un principio de la fe. Y es que la fe no es estática. La fe crece. La fe aumenta. Así que tu fe y mi fe no puede ser la misma con la que un día creímos. Hoy debe ser una fe que ha avanzado, que ha madurado, que ha crecido. Dice, lleva fruto y crece también en vosotros. O sea, la fe no se queda ahí como que, no, pues sí, yo creo en Dios y en el Señor. Amén. No, ¿y qué? No, pues ya esa es mi fe y no te metas con mi fe porque Dios conoce mi corazón. No, la fe crece, se perfecciona, aumenta. ¿Cómo? Con obediencia, con rectitud, siguiendo las palabras de Dios, del Eterno, guardando sus mandamientos, esforzándonos por corregir las cosas que hemos hecho mal hasta ahora y cambiarlas. Porque si desde el momento en el que fuimos llamados a hoy seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos cuando fuimos llamados, con respecto a nuestras debilidades, con respecto a nuestras flaquezas, con respecto a nuestra manera de vivir anterior al llamamiento que recibimos por el Señor, pues no hemos hecho nada. Han sido 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años repetidos en uno. ¿Por qué? Porque no hemos avanzado, porque no hemos crecido. Ahí es donde Pablo dice, yo pudiendo haberles hablado ya de cosas más profundas, de darles alimento sólido, me toca volverles a darles lechecita y lo principal, ¿no? Porque ustedes no han crecido. Entonces, revisémonos a nosotros mismos hoy si nuestra fe ha dado el fruto que el Señor espera y que a lo largo de esta vida como creyentes que hemos tenido, si hemos llevado o no ese fruto abundante que el Eterno necesita que demos. Y digo necesita en el sentido de, no porque Dios necesite algo de nosotros, sino que, pues, ¿de qué sirvió que Él nos rescatara, nos perdonara, nos limpiara, si seguimos viviendo la vida que antes vivíamos? Pues de nada. Entonces, o frío o nos calentamos harto. Pero tibios no podemos estar yendo y viniendo, ¿sí? Debe crecer nuestra fe y el fruto debe evidenciar ese crecimiento en la fe. Desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, de ese día, de ahí a partir de ese momento en adelante, tu fe debe ir creciendo, creciendo, creciendo y más fruto, más fruto, más fruto, más fruto, más fruto. Lo que te era difícil en un principio hacer, hoy ya no te debe ser tan difícil hacer. Y mañana ya te debe ser fácil hacerlo. Me explico, ¿no? Si tu problema era mentir, digamos, por poner un ejemplo. Cuando llegaste a los caminos del Señor, tú mentías hasta por cualquier cosa, pues esa mentira debe ir menguando, menguando hasta el punto en el que ya no mientas, ¿cierto? Puede que de vez en cuando se me salió una, pero no, yo no puedo volver a eso. Pero si decías mentiras todo el tiempo, hoy, si profesas la fe en el Señor y caminas este camino, pues no puedes seguir viviendo de la misma manera, ¿me explico? Como lo habéis, verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, y aquí donde se menciona el que fundó aquella comunidad, o lo que se dice fue que él lo fundó, ¿no? Como les explicaba ahora. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro del Mesías para vosotros. Ya. Espérenme a ver entonces. Deme un segundito. Epafras, ¿no? Consiervo y amado
dice que es un fiel ministro del Mesías para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Como les decía, Pafras le llevó un reporte a Pablo y le dijo, mira, esta comunidad es ferviente en la fe en el Señor, en el amor los unos por los otros y en la esperanza que hemos escuchado, ¿no? Se mantienen en eso firmes. Entonces Pablo dice, está muy bien en eso. Por lo cual, verso 9, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y aquí Pablo nos va a dar unos, como dirían por ahí, unos tics. El apóstol Pablo nos da unos tics, ¿no? Unos tips de cómo orar. ¿No sabes cómo orar? Lee los salmos. ¿No sabes cómo orar? Escribe esto que el apóstol va a decir aquí, el apóstol Pablo va a decir. Y ya deja de pedir por casa, carro y beca, Señor, que me gane el baloto. Y ya deja de pedir esas cosas vanas. Y ora, como está pedido por nuestro Señor, orad los unos por los otros, de esta manera. Pablo dice, oramos por ustedes desde el día en que oímos que ustedes se mantienen en la fe en el Señor. Y pedimos primero, para que lo tengan presente en sus oraciones, cuando oren por nosotros, cuando ores por tu hermano, por tu prójimo, pide que sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Si el fin de nosotros es hacer la voluntad de Dios, pues al Señor, ora, Señor, revela tu voluntad a la vida de mi hermano tal, de mi hermana tal, muéstrale cuál es tu voluntad, Señor, para que no tropiece, para que no sea parte de tus caminos. Muéstrale, Señor, revélate, por favor, Señor, a su vida. Ora para que Dios llene a tu hermano, a tus hermanos del conocimiento de su voluntad, porque por no conocer la voluntad de Dios es que erramos. Por no conocer lo que Dios quiere para nuestra vida es que tropezamos, es que nos desviamos. Entonces, si falta conocer su voluntad, pues ora y pídele al Señor por tu hermano, por tu hermana, por esta congregación, para que el Señor muestre y llene de conocimiento de su voluntad a cada uno. En toda sabiduría y inteligencia espiritual, ¿cierto? No en cosas que perecen, sino en lo que verdaderamente trasciende, y es la sabiduría y la inteligencia que proviene de Dios. También ora, verso 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo así que andéis como es digno del Señor? ¿Qué es andar como es digno del Señor? ¿Ah? De acuerdo a su palabra, como Él lo demanda. Ora para que tus hermanos, para que los que son hermanos en la fe, anden como es digno del Señor. No en sus propios caminos, no en sus propios deseos, sino como el Señor quiere que anden sus hijos. En su voluntad, haciendo lo que es debido, en rectitud, en integridad, en justicia, en amor. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Pídele al Señor que el fruto de toda buena obra sobreabunde en la vida de cada uno de tus hermanos. Que llevemos fruto de toda buena obra. O sea, que se evidencie la fe que profesamos. Otro, creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y esta es una petición muy importante que debemos hacer los unos por los otros. Que seamos fortalecidos, ¿con qué? No con mis fuerzas, porque mis fuerzas son débiles, porque si me fortalezco en mi fuerza, me voy a ir de cara.
Por el contrario, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. O sea, Señor, dame tu fuerza. No dame tu fuerza, Pegaso, no. Dame tu fuerza, Señor. Toda tu fuerza, por favor, dámela. ¿Y para qué yo requiero de toda la fuerza y el poder de Dios en mi vida? Para tener paciencia y longanimidad. ¿Qué es tener paciencia y longanimidad? ¿Alguno sabe qué significa el término longanimidad? Ya lo hemos escuchado antes, de pronto no lo recuerdan ahora, pero ya lo hemos escuchado antes. ¿Qué significa longanimidad? ¿Ah? ¿Todo lo bueno? Mira, dice Pablo, oramos para que el Señor los fortalezca con todo su poder conforme a la potencia de su gloria. O sea, mejor dicho, les recargue de fortaleza para tener paciencia y longanimidad. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua con respecto a sus discípulos, a sus seguidores, lo que les pasaría luego de que él se fuese? Persecuciones, calumnias, detractores, ¿cierto? De cárceles, como Esteban, apedreados, mejor dicho, cosas incluso mayores que las que a él le hicieron. Dice, y ustedes por ser mis discípulos, pues no esperen otra cosa menos que lo que yo recibí. Entonces Pablo ora desde una cárcel, siendo un hombre paciente y longánime. ¿Qué es longánime? Tener aguante, tener resistencia a la prueba. O sea, ser water resist, fire resist y todos los resist que sean, ¿cierto? Tener mucha paciencia, soporte, aguante. Eso es tener longanimidad. ¿Saben que Dios es el rey de la longanimidad? Si no es porque Dios es longánime con su creación, ya hubiéramos todos perecido. Pero Dios aguanta, espera, es paciente, es longánime. Pues Pablo ora para que los seguidores del Señor, de Yeshua, del Mesías, sean así, con mucho aguante y mucha paciencia. Él con el ejemplo desde una cárcel lo dice con toda autoridad, como dijo a los Efesios, a los Filipenses, perdón, en el capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Estaba agarrado con grilletes a las manos y a los pies en un foso profundo en una cárcel en Roma, y dijo, todo lo puedo en el Señor que me fortalece. Pues le escribe a los colosenses de la misma manera que a los filipenses y les dice, oro porque sean fortalecidos en el poder de Dios, para que cuando vengan las pruebas ustedes aguanten, porque lo que se viene es difícil. ¿O no pasó con los seguidores de Yeshua que eran llevados al circo romano y los mataban leones por creer en Yeshua? ¿No eran perseguidos? Pues claro, entonces ¿se cumplió o no se cumplió? Claro. Y en los tiempos postreros, en los tiempos finales, vendrán esas cosas. Volverán a suceder esas cosas. Y serán tiempos difíciles, de angustia, de dolores, dice la Escritura, dice Yeshua en Mateo. ¿Cierto? Y que si esos tiempos no fuesen acortados por causa de los escogidos, nadie sería salvo. Entonces, Pablo ora para que haya mucha paciencia y mucho aguante, porque las pruebas son difíciles. Y vendrán cosas muy difíciles. Pero eso es parte de la vida del creyente. Y como fruto o como acompañamiento, como para meterle sazón a la paciencia y a la longanimidad, en el verso 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjate, ora para que tengas paciencia y longanimidad, o sea, mucho aguante, pero que mientras pasas las pruebas, las pases ¿cómo? Con gozo, dando gracias al Padre. Y esta es la parte más difícil, la parte más complicada, porque uno dice, bueno, Señor,
Yo hasta aguantarme la prueba me la aguanto y ay, bueno, la sufro. Pero mientras que la estoy sufriendo, lo único que hago es quejarme. Entonces no paso la prueba con gusto. Pablo le enseña a los colosenses, a los filipenses, a sus discípulos, nos enseña a nosotros hoy, 2000 años más tarde, que la prueba se debe sufrir con gozo. O sea, yo debo pasar la prueba, pero la debo pasar con gozo, dando gracias a Dios porque me la dio. Porque me mandó esta prueba. Señor, alabado sea tu nombre, Padre. Yo sé que estás obrando, sé que estás haciendo tu voluntad en mi vida, sé que estás trabajando en mí y sé que esta prueba a la postre hará mayores y mejores cosas en mí. Por eso la sufro con gozo. No renegando, no, ay, qué pereza, uy, Señor, pero es que usted sí ya me cogió, fue de, como dirían por ahí, de un dicho, de distrave, ¿no? O sea, me cogió ya ¿de qué? Eso. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuál es la herencia de los santos en luz? ¿Mm? ¿Qué es luz? ¿La vecina? No. ¿Qué es luz? ¿Ah? ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Eso es la luz. Así que Dios nos hizo partícipes y aptos de la herencia de los santos en luz, de su palabra, de andar en la Torah. Somos partícipes de esa herencia que fue dada al pueblo de Israel. Aquí le está escribiendo Pablo a unos gentiles, a unos colosos, a unos colosenses, de Colosas, ¿no? A unos colosenses les está escribiendo y les está diciendo, hemos sido partícipes de la herencia de la vida que es la luz, que es la verdad, el cual nos ha librado de la potestad de ¿qué? De las tinieblas. Pero vuelvo. Pablo aquí se está refiriendo a, a cosas ocultas o a cosas así extrañas o que al diablo y los demonios y todas esas cosas. No, en realidad lo que Pablo está diciendo y no que se desconozcan el reino espiritual, ni mucho menos, sino que Pablo está diciendo, hemos sido partícipes de la luz, de la herencia de los santos en luz, de la Torah, de la palabra de Dios, de sus verdades eternas. Por ende hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Si luz es andar en Torah, si luz es andar en la palabra de Dios, ¿qué es las tinieblas de las cuales Dios nos libró? Andar en las obras de la carne, de las cuales Pablo dice, borracheras, envidias, enemistades, pleitos, contiendas. De eso fuimos rescatados, librados para andar en luz, para dejar esas cosas a un lado. Porque ya la potestad de las tinieblas no tiene poder sobre nosotros. Ya no somos hijos de las tinieblas, sino somos hijos de la luz. Y trasladado, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, es por la muerte de Yeshua, que tenemos redención a través de su sangre y perdón de nuestros pecados. Y así es que somos librados de las tinieblas y ahora andamos en luz. ¿Me siguen? 15. Y aquí va a hablar de quién es ese Yeshua que por medio de su sangre nos rescató. Y como les decía al principio, los colosenses, como los filipenses, como los gálatas, como muchas comunidades en medio de los griegos, pues están acostumbradas a servir o a seguir a otros dioses. Entonces Pablo necesita aquí a los colosenses afirmarles la fe en Yeshua y decirles quién es Yeshua. Y dice Pablo, Yeshua, verso 15, es la imagen del Dios invisible. Recuerdan que cuando Pablo llega al panteón en Corinto, creo que es, y están todos los dioses allá, llega a uno que desea al Dios no conocido y Pablo usa eso para predicarle y decirles a ese Dios no conocido, así yo les predico. Bueno, pues Pablo aquí les está diciendo, ustedes sirven a los dioses que son imágenes a las que ven, pero Yeshua es la imagen del Dios que no ven. Este Mesías que se hizo carne y habitó entre nosotros es la imagen, es la esencia del Dios invisible, de un Dios que no tiene principio ni final, que no lo puedes medir, que no lo puedes hacer, que no lo puedes meter en una imagen. Se
si se quiere, se mostró en toda su plenitud en la persona de Yeshua, cuando vino como hombre. Se manifestó como el primogénito, dice este Yeshua, es el primogénito de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Y eso concuerda con lo que dice Juan, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron creadas por él, sin él nada de lo que existe fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, que dice Juan 1. Pues Pablo concuerda con Juan en que Yeshua es la base, el fundamento de toda la creación. O sea, si no está Yeshua, no hubiese creación. Yeshua es el principio, el fundamento, lo fundamental en la creación. Las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, las cosas celestiales y las cosas visibles fueron creadas a través de Yeshua. Las potestades y los principados celestiales y los terrenales fueron hechos por medio de Yeshua y para Yeshua. Por eso dice la escritura que al final de todo los reinos, los poderíos de las naciones serán dados a Yeshua, porque él es el Señor sobre toda la creación. Entonces todo fue creado por medio de él y para él. Y fíjate aquí el verso 17. Subráyelo. Y él, ¿quién? Yeshua. Él es, ¿qué? Antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Yeshua es que antes de cualquier cosa. Ah, no, que es que Yeshua es a partir de que, porque hay enseñanzas de este tipo. Yeshua aparece a partir de que Dios lo crea para cumplir el propósito de venir a la humanidad como hombre y morir por sus pecados. Pero antes era solo Dios. No, Dios y el Hijo han estado desde siempre. Juan lo entendía. El apóstol Pablo lo entendía y decía, Él es antes de todas las cosas. Antes de ti, antes de mí, antes de esta creación, antes de este universo, antes de que existieran todas las cosas, Él es antes de todo eso. Porque Él, siendo la palabra de Dios, habitaba con Dios desde la eternidad. Y todas las cosas en Él que subsisten. ¿Qué es subsistir? Las cosas en Yeshua se sostienen, se mantienen. Si no es por la palabra, es que ahí es donde se entiende o donde comprendemos el término davar, que es la palabra de Dios, que es Yeshua, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios tal cosa. ¿Qué fue lo que creó? Lo que Dios creó. La palabra que Dios pronunció, la palabra que Dios dijo. Y esa palabra es la que a Juan en su evangelio se refiere como a Yeshua, la palabra de Dios. Por eso Dios sin Yeshua es un Dios sin palabra, es un Dios, si se me permite, que no hubiese podido crear, si me hago entender. Porque permanecen desde siempre ellos dos juntos, son la fuerza que ha movido el universo, la creación desde el infinito, desde siempre. Entonces, es hasta que Dios pronuncia, es hasta que Dios habla, que la palabra se manifiesta, pero la palabra siempre estuvo, ¿no? ¿Te das cuenta que tú guardas silencio durante un tiempo X determinado, pero luego hablas? No quiere decir que nunca hubieses podido hablar o que la palabra no la tuvieses, sino que no habías hablado. Entonces, digamos que un tanto de ver las cosas desde otra perspectiva es entender de alguna manera que Dios estaba en su eternidad en silencio, habitando con su palabra, con la palabra creadora, y un día dijo, sea la luz, y la luz fue hecha.
Así que la palabra se manifestó, pero la palabra siempre estuvo. No sé si me hago entender, pero es como trato de explicar un poco más fácil este tema de lo que es Yeshua. Entonces Pablo dice, antes de todas las cosas, Él era. Él es la base de la creación, es la base de todo, porque por Él es que subsisten las cosas. Cuando Dios dijo, sean los cielos, sea la tierra, esa palabra es Yeshua. Si esa palabra cae y deja de ser, las cosas dejan de ser. Las leyes se dan por la palabra de Dios, que es el Mesías. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, del pueblo, de los llamados fuera, ¿no? De la congregación, de la eclesía, que es el término en griego, que en griego eclesía es llamar fuera. Hace referencia a Israel, hace referencia a los que fueron llamados fuera de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado y de la muerte, del mundo. Esa es la iglesia. Para andar en luz, ¿no? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, tenga la preeminencia. Por eso, antes que Él no hay nada y después de Él no hay nada. Él es el principal, el principio, el primogénito, el preeminente. Él, Yeshua, es la base de todo. Y en el cuerpo, en la iglesia, en los llamados fuera, en el pueblo de Israel, pues Él es el principal. Por eso dice a ninguno llamen maestro, a ninguno llamen rabí, a ninguno llamen Señor, porque solo hay uno. ¿Cierto? Por cuanto 19 agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Y saben por qué Yeshua es lo que es? Dice Pablo, porque a Dios se le antojó que así fuese. En otras palabras, ¿no? Yo soy un poquito más coloquial. Pero Pablo dice porque al Padre le agradó que su palabra fuese la que sustentara todas las cosas, y su palabra es su Hijo, es Yeshua. ¿Y quién eres tú para decirle al Señor que no es así el asunto? Al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud. Por eso Yeshua es la imagen perfecta de un Dios que es invisible. En Él está la esencia del Dios creador. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y su propósito fue que a través de Yeshua todas las cosas fuesen reconciliadas con el Padre nuevamente. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo que extraños y enemigos. Pablo le está hablando a griegos, a un pueblo que el Eterno escogió para dar celos a su pueblo rebelde. Porque Dios dice en la palabra, en los profetas, llamaré a un pueblo que no era pueblo para que ustedes les dé celos. A ver si viendo a ese pueblo, sirviéndome y siguiéndome, ustedes no van a decir, hombre, ¿y estos gentiles qué son? ¿No? ¿O no pasó con los apóstoles cuando decían, pero estos son galileos, estos son por allá, ¿qué? ¿No? Bueno, pues cuando tú y yo andamos en luz, o sea, en la palabra de Dios, viviendo en consecuencia con sus dichos, con sus mandamientos, despertamos a celos al pueblo de Dios, cuando me refiero a ese pueblo, a Judá, a los que siempre han tenido la Torá, la instrucción de Dios, y que ven a un poco, y era lo que estaba pasando en la época de Pablo y de los apóstoles, un poco de gentiles que estaban viniendo al arrepentimiento en la fe en Yeshua, por medio de la fe en Yeshua, a la observancia, a la obediencia a las leyes de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos de la época? Pues veían y decían, ¿y estos qué? O sea, gentiles que antes se revolcaban con los ídolos, ahora comen kosher, se circuncidan, guardan la ley, guardan las fiestas, guardan el Shabbat, ¿cierto? Siguen los mandamientos de Dios, y eran gentiles. Pues se cumplió la profecía de que el Señor despertaría celos por medio de un pueblo gentil, extranjero, a su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo se rebeló, su pueblo dejó la Torá, su pueblo dejó
de obedecer a Dios, entonces Dios dijo, ok, entonces cojo mis cosas y me voy para otro pueblo y que ellos sí lo aprecien y cuando me vean allá, van a tener celos. ¿Quieres darle celos a tu hijo que no te para bolas, que no te pone cuidado, que cuando tú le hablas no te obedece? Pues consiente a otro niño de su misma edad o, o del vecino, el que sea, consiéntelo, dale cosas y que tu hijo lo vea. ¿Qué va a pasar con tu hijo? Le van a dar celos. Eso es lo que hizo Dios. Cogió a un pueblo extranjero, lo llamó, lo rescató, lo santificó a través de Yeshua y eso despierta celos a los judíos, al pueblo de Dios. Pero, ¿cómo serán despertados a celos si el pueblo que se dice seguir a Dios no guarda las palabras de Dios, sino que dice, no, eso ya la ley está abolida, ya no hay que guardar los mandamientos de Dios, la Torah ya no funciona, la ley es muerte? Pues no, pues que se le dará al judío. El judío va a decir, no, pues estos siguen siendo igual de paganos que lo que eran antes. La misma vaina, sino que ahora dicen que adoran al Dios de Israel y a ese tal Yeshua. Pero cuando en verdad hacemos lo que Yeshua vino a manifestar o a mostrar, que era ni una tilde ni una jota de la ley pasarán, y nadie enseñe distinto a lo que Dios ha dicho antes, y entonces ven que servimos a Dios creyendo en Yeshua, amándonos los unos a los otros y guardando la ley de Dios, pues ahí sí hay un despertar de celos. De lo contrario, pues el judío y el que ha tenido la Torah siempre va a decir, no, estos siguen siendo los mismos gentiles de siempre, eso no han cambiado, ¿no? Y a vosotros, 21, también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en qué? En la fe. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, si en verdad ustedes permanecen en el fundamento, sin moverse, firmes ahí, estando al pie del cañón, prevaleciendo en la esperanza que tienen, esta esperanza que se predica, este mensaje que se predica a toda la creación que está debajo del cielo, ahí recibiréis el galardón, la recompensa. Y yo fui hecho ministro, dice el apóstol Pablo, de este mensaje. Por eso yo fui llamado, por voluntad de Dios, para predicar este mensaje. Ahora me gozo en lo que padezco. O sea, Pablo con el ejemplo predicaba, si dice, fortalezcanse en la potencia de Dios en toda paciencia y longanimidad para que sufran con gozo, pues él mismo dice, yo me gozo en lo que padezco por vosotros. Estoy aquí en la cárcel, pero estoy feliz. Y ahorita que terminé de escribir esta carta, tengo un tiempo de jalel aquí con los guardias del turno de la noche y nos vamos a echar una vigilia esta noche bien jalada con alabanzas allá, cantando Pablo en la noche, salmos y himnos. Pablo se gozaba la vida en donde fuera que estuviera y nos enseña a nosotros a vivir de la misma manera. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, sufro las aflicciones, los padecimientos del Mesías en mi cuerpo, porque yo fui hecho ministro para eso, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, según a Dios se le antojó que yo le sirviese. Si a Dios se le antojó que yo le sirviese, oye, te hablo desde la prisión, pues a Dios se le antojó y eso es el propósito, pues yo me gozo en eso porque ese es mi llamamiento. Y así se cumple la palabra de Dios, dice Pablo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado
a sus santos. Y cuando Pablo se refiere a misterio, ¿sí? No se refiere a algo como que, uy, fue mi chica, la última revelación. Si bien es cierto, era una revelación contundente y muy poderosa, para la época era algo que había estado oculto, pero por la necedad, por la rebeldía del hombre, por la falta de temor a Dios. Por eso se volvió un misterio, pero era algo que era evidente, que la creación mostraba, decía quién era Dios. Pero el hombre por su necedad fue cegado y por eso se volvió un misterio. Entonces Pablo dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio que fue revelado, que desde las edades ha sido oculto, que el Mesías está en vosotros, la esperanza de gloria? Ese es el misterio. El misterio es Yeshua en ustedes, la esperanza de gloria. Lo que todos quieren ocultar, de lo que nadie quiere hablar, ese es el gran misterio que ha sido revelado. Yeshua en nosotros. Yeshua en nosotros es una nueva creación, una nueva criatura, nuestra vida transformada, cambiada, renovada, diferente. Él en nosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en el Mesías Yeshua a todo hombre. Y el propósito es que si ese misterio se ha revelado, que es Yeshua en nosotros, pues ahora vamos a anunciar este mensaje a todo hombre, vamos a predicarle a todo hombre, a afirmar a todo hombre y enseñarlo y enseñarles acerca de este Yeshua, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que Pablo entendía cuál era ese mensaje al que había sido enviado a predicar, un misterio oculto por la dureza del corazón del hombre, pero que desde siempre se había manifestado. Yeshua en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando el ángel se le aparece a, creo que es a José, que le dice que le pondría por nombre Emanuel, es que a la María le dice, creo que le pondría Yeshua, y creo que es a José el que le dice que le pondría Emanuel. ¿O es al revés? Bueno, la cuestión es que el ángel se manifiesta y dice, y su nombre será Emanuel. Immanuel, que significa Dios con nosotros. Es ese misterio que se estaba revelando de que Dios siempre desde el principio quiso habitar en medio de la humanidad, en medio del hombre. Lo mostró en un tabernáculo, lo mostró en un templo, y luego por los profetas prometió que ya no habitaría en templos hechos por manos de hombres, sino en corazones de carne, en un corazón humilde, contrito, humillado, en un corazón dispuesto a recibirle. Su mayor deseo, si se quiere, es habitar en los corazones de aquellos que están dispuestos a seguirle y a servirle. Por eso Pablo entendía que este gran misterio no era más que el hombre entendiera que la vida sin Dios, sin el Mesías, en nosotros no tiene sentido. No hay razón de ser si Él no está en nosotros. Esa es nuestro mayor regalo, ese es nuestro mayor consuelo, nuestra mayor fortaleza. Es Yeshua en nosotros, la esperanza de gloria. Así que, como dijo el apóstol Pablo, prediquemos, anunciemos, trabajemos, luchemos porque este mensaje, este misterio se anuncie, se predique. Tú y yo somos portadores de buenas nuevas. Ya aprendimos hoy que donde quiera que estemos, al lugar a donde vayamos y por las circunstancias que estemos pasando, si estamos siendo guiados por la voluntad de Dios, preguntémonos si estoy aquí, ¿por qué es? Fue José, ¿cierto? Ok, gracias.
Preguntémonos por qué estoy en esta situación de enfermedad, de salud, de pobreza, de riqueza. Estoy en un hospital, o estoy en una cárcel, o estoy donde sea que esté. Saber que si la obra de Dios está haciendo en mi vida, yo debo que dejarme guiar por Él y cumplir su propósito. Entonces, familia, esforcémonos por eso y sepamos que todas las cosas a las que le amamos a Él nos ayudan para bien. Si hemos sido llamados conforme a su propósito y a su voluntad, pues todo lo que pasamos nos ayuda para bien. Entre eso, la situación por la que estemos pasando, saquémosle el mayor provecho y, como dijo Pablo, gozándome en mis tribulaciones, en mis padecimientos, gozándome, alegrándome en eso. Amén. Familia, que el Todopoderoso les bendiga y les guarde. Gracias por participar de este estudio. Este es el primer capítulo de la carta de Pablo a los Colosenses. Y como dice un programa muy conocido, y si este capítulo te gustó, el segundo te va a gustar el doble, porque viene mucha más predicación de un hombre tan sabio como lo era Pablo, y de tantas cosas que es bueno que repasemos y que aprendamos. Así que, familia, muchas gracias por conectarse, por estar ahí presente en cada momento, en cada estudio. Que la gloria del Señor repose sobre todos ustedes, que su misericordia y su favor les alcance cada día de sus vidas. Y como dijo nuestro Mesías Yeshua, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos, buena noche. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah.